Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Miren cómo estamos en la noche de la radio. Miren cómo dice esta canción. Súbele el volumen a tu fe. Estamos a todo el ritmo desde Radio Génesis, queriendo bendecir. Súbele el volumen, súbele. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida en esta hermosa noche. Fresca. La verdad que estamos hasta las muelas con el frío. Pero bueno, firmes como rulo de estatua aquí. Queriendo bendecir tu vida a través de la radio. Súbele el volumen a tu fe. ¿Cómo está siendo tu fe? ¿Está de voz baja o de voz alta? Súbele. Vamos. A ver un poquito más. Gloria a Dios. A ver cómo empezamos. Si me dan pila, esto da para rato. Hacemos vigilia. Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga tu vida. Qué alegría poder estar aquí en la radio acompañándote. Vamos a ponernos serios para poder compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Solamente un poquitito, ¿eh? Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, a tu casa, a tu familia, a través de la radio, haciendo monigotadas, pero por sobre todas las cosas, compartiendo un mensaje donde Dios puede cambiar tu vida. Héctor Ravenera, ahí, ven el lapicito ahí. A ver que lo vean, ahí te estoy marcando, Héctor. Dios bendiga tu vida. Es una de mis oyentes más fieles y firmes. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida y todo lo que hagas. Dios guarde tu andar, tu entrada y tu salida, amigo querido. Qué hermoso. Vamos a dar inicio al programa que hemos dictaminado como Tiempos Nuevos. Bendiciones, Héctor querido. Dios te bendiga. Ahora sí. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Hermoso tiempo de Dios, donde Dios va a bendecir tu vida en este tiempo. Hola Juan, ¿cómo andas? Me estoy mirando de aquel lado. Dios bendiga tu vida en este nuevo tiempo. Miren cómo estamos, a todo ritmo estamos en la radio. Gloria a Dios. Vuela sin medir fracasos. Diego Rocha, le gusta nuestro video. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, estamos a todo ritmo, pero vamos a bajar un poquito los decibeles. Vamos a seguir compartiendo este estudio que hemos dado sobre David, sobre Salomón, sobre Roboam, sobre Jeroboam. No, personaje tremendo. Y acá caímos al personaje más sanguinario, más déspota, el que más provocó a Dios de todos estos reyes anteriores, ¿no? Sin lugar a dudas, el séptimo, miren qué número, el 7, el número que portaba acá, el hombre que hizo lo más horrible, lo más desafiante, la manera más ofensiva de ofender a Dios, lo hizo acá, junto con su compañera, ¿no? Esa fiel compañera que tampoco servía para mucho, pero entre los dos eran
dinamita y nitroglicerina. Los dos eran peligrosísimos. Uno era más impredecible que el otro, ¿no? Difícil de poder controlar. Ahí se nos está conectando alguien con ropa blanca. No conocemos esa fotito. Ya se va a dar a conocer. Dios bendiga tu vida. Miren qué tremendo, ¿no? Acá, que era un rey sanguinario, que no tenía muchos límites, que no tenía temor de Dios. Él, junto a su esposa, una tal Jezabel, ¿no? Qué tremendo, qué personajes ambos dos, ¿no? Cuando hablamos de estos dos, hablamos de un espíritu, hablamos de dos espíritus, el espíritu de acá y el espíritu de Jezabel, el cual, como venimos hablando en este tiempo, aún muchas veces están metidos en las iglesias. Uno ve ahí mientras está hablando y uno ve un espíritu jezabélico, un espíritu de seducción, un espíritu contrario al de Dios. Una característica que tiene el espíritu de Jezabel es que no respeta la autoridad. Todo lo que implique autoridad, ella va en contra. Si vos querés, no sé, levantar la ofrenda, ella va en contra. Si vos querés barrer, ella va en contra. Es alguien el cual, una de las características principales es que no se le podía poner límites. Y ella caminaba en esa línea, ¿no? Estar caminando siempre fuera de los límites y fuera del propósito de Dios. A todos obra para bien. Miren qué tremendo que era esta Jezabel. Entonces, cuando queremos identificar, vemos que todo el que va en contra de los principios de Dios, hay algo que no está bien dentro de sí. Hola, prima querida. Dios bendiga tu vida en esta noche. Zulma Gago, de la ciudad de La Plata. Qué hermoso que te hayas podido conectar. Hoy no hay lágrimas, hoy hay alegría. Es tiempo de que Dios cambie tu lamento en baile y que tu tristeza sea transformada en gozo. ¿Me escuchaste, prima? Que Dios bendiga tu vida. Miren qué tema estamos de fondo. Miren. Gloria a Dios. Todo obra para bien. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Seguimos, ¿no? Hablando sobre las características de esta Jezabel, ¿no? Esta Jezabel siempre va en contra de las autoridades. Y dentro de las iglesias va contra los profetas, va contra los líderes, va contra los pastores, ojo, que tiene un espíritu de seducción. Hola, primo. Sí, primo, me dice. No sé. ¿Cómo que no sé? Yo tampoco sé. Pero siempre lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y tratamos de darle alegría, junto con palabras, un poquito de chispo. Todo obra para bien, escuchar de fondo. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Cuando hay gente dentro de las iglesias que no pueden estar sujeta a las autoridades, hay algo me huele mal, ¿no? Y mucho más cuando esto está dentro de una mujer. Pero no siempre el espíritu de Jezabel está solamente en las mujeres. Muchas veces el espíritu jezabélico impera y trabaja dentro de los hombres. Aquellos que van en contra de todo lo que viene de parte de Dios también tienen un espíritu jezabélico. Oh, Mariela Mañas. Hola, Mariela, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Entonces, en este tiempo tenemos que tener muy en cuenta que todo el que camina
en disolución, que no puede acatar las autoridades que han sido establecidas por Dios, hay algo que no está bien, ¿no? Y cuando hablamos de Acab, hablamos de alguien que era sanguinario, alguien que no era fácil de manejar, puertas para afuera o reino para afuera, pero para adentro era un menino, era un gatito. Él caminaba a la manera que su esposa le decía. Héctor Rabainera, Claudia, mi esposa, Dios bendiga, ella hace de secretaria. Mi señora responde los mensajitos, yo simplemente le pongo me gusta. Gloria a Dios. Miren qué tremendo eso que tenían estos dos personajes, el rey Acab y Jezabel, su esposa. Siempre que hay una Jezabel, observa y automáticamente hay una Acab, ¿no? Alguien que tiene autoridad. Saludito a nuestro hijo Hernán Díaz. Gracias, Claudia. Hoy nos vino a visitar. Mientras estábamos, vino él muy tranquilo, con la camioneta de la base. Vino, hola viejo. Agarró su ropita y un poquito para tomar, me parece, y cortó. Así que cada vez que llega, alegran nuestros días. Aunque vive con nosotros, pero bueno. Cada momento, y junto a Mailén, nuestra hija, que ella se levanta y por ahí aparece. Ellos siempre alegran nuestra vida con solo su presencia, ¿no? La importancia que tienen los hijos en la vida de cada ser humano, ¿no? No solo en los míos ni en los de mi esposa. Seguro que en cada uno de la audiencia los hijos ocupan un lugar muy, pero muy especial. Volvemos al tema. Nos queremos distraer. Así que cuando vemos que hay una Jezabel, también hay una Acab. Una Acab que respalda todas las actitudes jezabélicas, ¿no? Entonces vemos a alguien que va en contra de la autoridad, con un espíritu de seducción, un espíritu que va hilando despacito para hacer las cosas a su manera, ¿no? Cuando esto está dentro de las iglesias, ocasiona división, ocasiona mucho pleito, mucho problema, y tenemos que estar atentos porque puede ocurrir que quieran destruir la iglesia, ¿no? Pero cuando hay un espíritu contrario, Dios pone un espíritu de verdad. Y lo puso a Elías, ¿no? El profeta, que se plantó delante del rey y le dijo: vive Jehová, mi Dios, delante de quien estoy presente. O sea, no le dijo estoy delante tuyo, le dijo estoy delante de Dios y tengo una palabra para tu vida, ¿no? Y dice que soltó y le dijo: no lloverá hasta que Dios suelte a través de palabra mía sobre la tierra debido a tu desobediencia, ¿no? Y dice que automáticamente que Elías soltó esta palabra, Dios le habló y le dijo: huye, escóndete, porque puede que este personaje quiera destruirte, ¿no? Y dice que Elías en un momento, entonces dice, vamos con, volvemos, Elías regresa a ver acá, ¿no? Y vuelve y le dice que, dice acá, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Este Abdías era sirviente de Acab. Acab había mandado a destruir a los profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que no se entiende se lo quiere exterminar, ¿no? Rey Acab
no entendía lo que era un profeta, no entendía lo que es lo profético. Muchas veces, volviendo a la realidad, ¿no? Hay gente que uno dice, ¿y a qué nivel evangélico, cristiano, estás? Historia profético y apostólico. ¿Qué es eso? Entonces no se acepta, y lo que no se acepta y no se entiende, se lo quiere destruir como que fuera algo malo, algo que está ilógico, ¿no? No, yo soy bautista, yo soy pentecostés, y ustedes están a nivel profético, apostólico. Qué raro, ¿no? Entonces vemos que Acab, lo que no entendía, lo que no le convenía entender, lo quiso destruir. Entonces su siervo, Abdías, Abdías, miren qué nombres, ¿no? Abdías dice que guardó, escondió 100 de los profetas. 50 por un lado, 50 por otro, les daba de comer y de beber, ¿no? Y dice que en un momento salió Elías a su encuentro y Abdías dijo, wow, Señor, no me deschaves delante del rey. Y él le dijo, quédate tranquilo, que no es así. Y le dijo, ve al rey y dile una palabra de parte mía. Y dice que él ahí empezó un poquito a respirar, ¿no? Y le dijo, ve y dile que traiga a sus profetas, que vamos a encontrarnos en un lugar y vamos a ver quién es realmente el Dios a cual debemos de servir. Acab servía a los Baales y a Acera, ¿no? A la diosa Acera. En cambio, Elías servía a Jehová, nuestro Dios. Y dice, dile que nos encontraremos en el monte Carmelo y que él venga con sus profetas, con sus sacerdotes, lo que fuere, y ahí le mostraremos al pueblo a quien deben servir. Y dice que así sucedió. Ellos eran 400 de Baal, 400 de Acera, 800 sacerdotes, y por el otro lado estaba simplemente sencillito el profeta Elías, el ungido de Dios. Y dice que así hicieron un altar, había 2 bueyes, uno para cada uno. Vamos a ir rapidito. Y dice, como ellos eran tantos, dice, bueno, vayan ustedes primero, que son muchos, que les va a costar organizarse. Y dicen que empezaron desde la mañana, y dice que era el mediodía, y ellos empezaron a cantar, a danzar, después empezaron a gritar, después se mutilaban, cortaban sus venas, ¿no? Y Elías los miraba y decía, ¿qué le pasa a su Dios? ¿Estará durmiendo la siesta? ¿Estará trabajando? ¿Estará descansando? ¿No? Y él se les burlaba, les decía, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿No? Y dice que cuando llegó el mediodía, ni una simple chispita hicieron los profetas de Baal y los de Acera. Y dice que llegó el turno de Elías, y dice que él hizo algo distinto, armó el holocausto, puso el sacrificio, puso la leña, puso las piedras, armó piedras, y dice que pidió 4 cántaros, ¿no? 4 cántaros de agua, y dice que lo derramó sobre el holocausto, sobre la leña, sobre las piedras. Y dice que había hecho una zanja alrededor, ¿no? Y dice que esto fue una vez, no, fue una segunda vez, otra vez, 4 cántaros que derramaban sobre el holocausto, sobre la leña, sobre las piedras, y aún caía sobre la zanja que rodeaba el holocausto. Y así una tercera vez, o sea, 12 cántaros de agua fueron derramadas en el altar.
Y dice que cuando esto, el agua corría, una laguna era eso, ¿no? Y dice que en ese momento, dice que Elías levantó su mirada y le pidió a Dios que enviara fuego. El fuego de Dios se hizo presente a pesar de que en lo natural era imposible que ese fuego pudiera avanzar, ¿no? Imagínense, lleno de agua, ¿no? Y dice que el fuego consumió el becerro, consumió la leña, consumió las piedras y aún todo el agua que estaba alrededor fue consumida. Entonces el pueblo entendió que Jehová Dios era el verdadero Dios. Y así Elías, ni lerdo ni perezoso, le dijo: prendedle a los sacerdotes de Baal. Y dice que los llevaron al arroyo de Sison y allí los desgolló, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que cuando Acab descendió y le dijo a Jezabel lo que había sucedido, dice que ésta se encendió en furia, ¿no? Y dice, y Acab dijo a Jezabel lo nueva de lo que Elías había hecho y que había matado a espada a los profetas. Y dice, miren lo peligrosa que era esta Jezabel, ¿no? La cual no le temían a nadie. Y dice que se encendió en furia y dijo, y mandó un mensajero diciendo: así me haga los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos que habían sido degollados. Estaba diciendo, te voy a cortar el cogote. Y dice el 3, y viendo pues el peligro, dice que se levantó y se fue para salvar su vida. Miren el poder y la autoridad, lo que significaba Jezabel en esos tiempos. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque no es cosa sencilla cuando nos enfrentamos a un espíritu jezabélico, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque trama, conspira, tiene el tiempo, te observa, te seduce, te produce división, pero siempre es para querer matar, robar los propósitos de Dios en tu vida, ¿no? Y dice que Elías huyó, anduvo por el desierto. Fue tremendo lo que sucedió de parte de esta mujer. En un momento dice que siempre aparece un bendito enebro, dice que él se recostó y cuando se despertó había una torta, dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Él quería dormirse, era tanto el dolor, la angustia que sentía él, que él se quería dormir, se quería dejar morir, ¿no? Y dice que volvió a despertarse y Jehová le dijo por segunda vez, lo tocó el ángel y le dijo, levántate y come, pues largo camino te espera. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice la Escritura que se levantó y se fue. Qué hermoso saber, ¿no? Lo que sucedió. Porque dice que en un momento Dios le habló a Elías y le dijo, yo no estoy, como dice aquí, ¿no? No estoy en el... Dice que vino, mire. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, que miren qué tremendo. Y Jehová, dice, no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Miren qué tremendo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. O sea que Elías no había podido oír ni entre medio del terremoto, ni entre medio del viento,
del fuego, pero en el silbo apacible, él reconoció que era Dios que le estaba saliendo al encuentro. Y cuando esto sucedió, él dice que cubrió su rostro y le dijo, tuve un vivo celo de que esta Jezabel matara el último profeta de Dios. Y Dios le dijo, sal de esa cueva, sal de donde te encuentras y ve al lugar que yo te marco, el lugar que te indico para que hagas mi voluntad. Y dice que también Dios le dio instrucción de que se encontrara con Eliseo y él te va a seguir más adelante, ¿no? Qué tremendo el poder que tenía esta Jezabel, que no dudaba y que hacía temblar a los ungidos de Dios. Entonces, tengamos cuidado cuando vemos algo raro, algo que genera división, seducción, que va conspirando en contra de la autoridad. Hay algo que no está bien, ¿no? Y vamos con el capítulo de Primera Reyes, capítulo 21. Dice, y Acab y la viña de Nabot. Miren qué tremendo, dice. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, dice, Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Pobre este Nabot, que tenía como vecino a un rey sanguinario y a una Jezabel que no tenía límites, ¿no? Y dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En ese tiempo, lo que se recibía por heredad también era un sinónimo de identidad. La identidad de Nabot era lo que su finca, su tierra, y ella significaba algo importante para él. ¿Por qué? Porque se la había obsequiado, se la había heredado su padre. Qué hermoso que en estos tiempos nuestros antecesores o nosotros mismos preparemos una tierra nueva o una tierra fértil para heredar a nuestros hijos. Vinimos desnudos y desnudos nos vamos. O sea que aquí es innecesario hacer riquezas porque no nos las vamos a poder llevar. Y qué mejor que entregarle la heredad a nuestros hijos mientras podemos ver, podemos guiar, podemos instruirlos y decirles, mira, te entrego una tierra, así, así, así y así, y que esa tierra se convierta en 2 o en 3 tierras. Y dice que este Nabot le dijo, guárdeme Jehová de yo entregarte la heredad de mis padres. Y dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Era un poquito caprichoso, era como una criatura, ¿no? Se enojó, dice que se acostó, se engranó y se acostó a dormir la mona, la siesta, ¿no? Y vino a él su mujer. Guarda, acá ya está más peligroso. Y vino a él su mujer y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Ella entendía porque ella conocía de espíritus. Dice, ¿por qué está, marido, por qué está decaído tu espíritu y no comes?
Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él me respondió, yo no te daré mi viña. Esa viña significaba todo para él, porque era su heredad. Y muchas veces tenemos que entender que hay cosas que Dios ha entregado para que nosotros reconozcamos el valor que deben tener para nosotros, porque nos los han entregado nuestros padres, o nosotros reconocer lo que significa entregárselas, tener algo para entregar a nuestros hijos. Porque como les decía, no podemos llevarnos nada en esta vida, ¿no? Y le dijo, miren el 7 lo que dice, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Y dice, y su mujer le dijo, ¿él estuvo ahora rey sobre Israel? Él estuvo el rey. ¡Ey, cabezón! ¡Despertate! Uy, perdón, justo aparece el pastor. ¡Qué casualidad! Pastor Raúl Rolando, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Miren qué es lo que le dijo la mujer. ¿No eres tú el rey sobre Israel? Levántate, levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Miren qué tremenda esta Jezabel, le dijo, cabezón, vamos, no te hagas problema, yo te daré, yo te conseguiré esa tierra. Bendiciones, pastor, Dios lo bendiga. Miren qué tremenda y qué peligrosa que era esta Jezabel, ¿no? Y entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y envió a los ancianos de los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y en las cartas que escribió decía, así proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlos para que muera. Miren qué tremenda y qué peligrosa que era, qué astuta. Era como una serpiente, ¿no? Esta Jezabel. Dice que ella armó un plan para quedarse, para apropiarse con lo que era de Nabot. Y muchas veces, como hablábamos anteriormente, este espíritu de Jezabel, la característica principal es querer apropiarse de lo que por parte de Dios no le corresponde. Entonces traman, conspiran, dividen, siempre hacen lo contrario y quieren tener la última palabra, ¿no? Cuando sabemos que Dios ha establecido estatutos, decretos, los cuales debemos caminar en ellos, ¿no? No nos podemos largar solamente porque nuestra esposa nos dice, vamos a hacer esto. Tiene que decirle, mira, déjame que consulte a Dios y si Él me responde, si Él me guía, vamos e iremos y haremos esto, ¿no? Pero, como les decía, siempre que hay una Jezabel, tiene que haber un espíritu sumiso que obedezca y que la respalde, ¿no? Miren qué peligrosa que era. Y dice que armó un plan para quedarse con esta tierra. Dice que mandó cartas, les dijo, y puso testigos falsos. Esto es muy normal, ¿no? Que muchas veces pongan gente y digan, tal por cual me dijo que vos hiciste esto. Y uno dice, ¿yo qué hice? Y este Nabot, podría haber hecho esto, pero ella fue muy astuta. Dice que la envió a los ancianos del pueblo. Y dice, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Ella iba un paso adelante. Cuando recibieron
las cartas, ella ya tenía todo cocinado, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice, y en el 12 dice, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Ellos quisieron, bueno, vamos a proclamar ayuno, que Dios nos guíe, pero ellos ya tenían todo establecido, porque esta reina ya había armado todo, ¿no? Ellos decían, vamos a hacer ayuno, pero la reina tenía la última palabra, ¿no? Y dice, y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron y dijeron, tú has sido el que habló mal sobre Dios y sobre el rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Miren, qué sencillito, ¿no? Fueron 2 movimientos rápidos que hizo esta Jezabel y les quedó libre la tierra que el rey quería comprar, quería entregar otra tierra, ¿no? Esta Jezabel se lo quedó así, tic, 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 hizo 2 movimientos y se quedó con lo que el rey quería. Y después enviaron a Jezabel, a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y muerto. Y entonces Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, y dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Miren qué sencillito lo hizo esta Jezabel. No es nada, ni un 0 peso le costó. Y dice, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. De aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Yo creo que Elías diría, no, pará, está Jezabel. Y dice que Elías obedeció, ¿no? Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre de la misma, de tu misma sangre. Volvemos para atrás. La palabra de Dios le dice, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, a las afueras de la ciudad, ¿no? La sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Miren qué tremendo. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Miren qué tremendo este Elías, que confrontaba al mismo rey y le decía, debido a tu maldad te he encontrado, Dios me ha dicho que hará así contigo. Y he aquí que yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posterioridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. No solo Acab, sino la descendencia, los siervos y todos los de su casa. Y dice, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Basa,
hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. No solo que había pecado él, sino que había hecho pecar a Israel, el pueblo de Dios. Y Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. No solo para acá, sino había palabra también para esta Jezabel. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 24, el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y el 25 dice, y a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, presten atención, lo incitaba. Él hacía lo malo, pero la mujer lo incitaba. Miren qué tremendo, no solo hacer lo malo, sino tener a alguien que te incita a hacerlo más malo. Y hacerlo más malo, mucho más malo, ¿no? Era una sociedad tremenda, ¿no? Y dice el 26, él fue en gran manera, presten atención, abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Era abominable este Acab, ¿no? Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Este vio que las cosas venían mal, que las papas se le quemaban, y dice que se puso cilicio sobre él, y dice que se humilló, ¿no? Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. A ver, en pocas palabras, Acab se cubrió él y dejó que el mal cayera para sus hijos. Ni aún después de haber hecho lo malo, el temor tomó su vida y él se humilló. Pero el juicio de Dios iba a recaer sobre sus hijos. Qué triste, ¿no? Que cuando vemos que las cosas queman, uno quiera cambiar la situación. Y Dios diga, bueno, te perdono, pero tu hijo pagará por tu pecado. En mi manera de ver, yo digo, no, Señor, no me perdonáis a mí, castigame a mí y perdoná a mi hijo, ¿no? Acá hizo todo lo que le convenía. Y así fue la historia de uno de los personajes más siniestros que marcaron en la palabra de Dios un lugar, ocupan un lugar, pero no de la manera correcta, sino de la manera incorrecta, de cómo caminar lejos del propósito de Dios. Cómo ofender la presencia de Dios. Cómo caminar apartado, ofendiendo y queriendo tomar lo que Dios no le entregó para él y sin medir consecuencias, ¿no? Las consecuencias fue que cuando él vio que las cosas venían mal, él desnudó su corazón, se puso cilicio, se humilló delante de Dios. Y esto no lo engañó a Dios. Solamente que Dios dijo, bueno, por cuanto te has humillado delante de mi presencia, no caerá el mal sobre tu vida, pero sí caerá sobre tu hijo.
sí caerá el mal sobre tu casa. Miren qué tremendo, ¿no? Porque tenemos que entender que hay momentos en la vida que nuestras malas decisiones acarrean una mala consecuencia. Cuando llega la consecuencia y vemos la gravedad del asunto, ahí reconocemos el error. Pero ya es tarde. Quizás desnudemos nuestro corazón como hizo Acab, poniéndose cilicio, humillándose delante de Jehová. Pero había una falta que pagar. Y Dios le dijo, no caerá el mal sobre ti en tus días, pero sí en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Creo que tenemos que tener cuidado de no jugar con Dios, no ofender el Espíritu de Dios, caminar en los principios de Dios, caminar en la verdad, buscando, sirviendo, tratando de agradar a Dios. Vemos que habían pasado 7 reyes. Acab era el 7º rey de Israel. Y ya habían ofendido, habían mancillado el nombre de Jehová de una manera tremenda, ¿no? Que ya el pueblo de Israel había tenido una decadencia de reyes impresionantes. Sacado David, después ya vino Salomón, ya, ¿no? Después vino Roboam, vino, después que hubo la división de las tierras, vino Jeroboam, ¿no? Hasta que cayó así en Acab, ¿no? Que tenía consigo una secuaz, ¿no? Una tal Jezabel. Pastora Miriam García, iglesia de la ciudad, ahí ya están a punto, de arrancar el vivo de la iglesia de la ciudad. Cuando termine este vivo, pasate, iglesia de la ciudad, la buena mano de Dios. Pero miren qué tremendo, ¿no? Cómo Acab entendió que se había puesto complicado, ¿no? Pero Dios ya se había soltado juicio. Y cuando Dios suelta juicio, no podemos tratar de jugar una pulseada con Dios, porque Dios ya ha decretado juicio. Dios nos llama una vez, nos dice 2 veces, nos dice 3 veces, y así hasta que ofendemos el Espíritu de Dios, y Dios te dice, bueno, hasta aquí, de aquí en más, se va a hacer a mi manera, y lo que yo diga, de aquí en adelante, así acontecerá. Y así fue la vida de este personaje, ¿no? Tal Acab, que la verdad que uno piensa y dice, tan malo que era, tan sanguinario, y en las manos de su esposa era tan insignificante, porque aún el profeta Elías no temió hablar palabra delante del rey Acab, pero sí cuando dijo Jezabel que no pasará esta hora, este día, que yo tendré la cabeza de Elías aquí. Y ahí le dio temor. O sea que imagínense lo que significaba esta Jezabel en este tiempo, ¿no? Que aún los profetas entendían que era peligrosa, ¿no? Pero tenemos que confiar plenamente que cuando nos ponemos en manos de Dios, mayor es el que está dentro de nosotros. Vendrán contra nosotros a querer destruir nuestra vida, pero dice, no temáis, en el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Tenemos que confiar plenamente que Dios sale al encuentro, Dios sale a resguardar nuestra vida, y cuando Él lo hace, gloria a Dios, las cosas cambian absolutamente. Hay un antes y un después, porque Dios toma el control de tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea este momento. Gracias
por permitirnos llegar a tu hogar, y en el transcurso del día muchos oirán este video. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, gracias, Señor, por este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú el que tome control en este momento y que de aquí en adelante todo lo que suceda, tu Espíritu Santo tome total control. Que la revelación de lo alto descienda a aquellos que han tramado hacer lo malo delante de Dios. Aquellos que en sus corazones han producido o quieren producir división, tengan cuidado, que Dios está en el asunto y Él que va a hacer lo correcto y a la manera de Él. Damos gracias por cada oyente y pedimos la más rica bendición para tu vida y que en el transcurso del día sea Dios glorificado a través de tu vida. Dios bendiga grandemente tu vida. Gracias por estar. Nos vemos mañana a partir de 23 horas. Miren cómo dice. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Qué hermoso este momento donde Dios va a bendecir tu vida. Dios está en control. Todo obra para bien. Escuchen el tema. Miren. Qué bueno que es Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que es Dios. Y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere hacer un antes y un después. Dios quiere hablarle a tu espíritu. Es a tu espíritu al que Dios quiere hablarle y hacerlo volver del error. Si hay algo que has venido haciendo mal hasta aquí, es tiempo de doblar tu rodilla y decirle: Señor, me equivoqué, dame una nueva oportunidad. Y que todo lo que tenga que pagar, lo pague yo. Que no se extienda hacia mis hijos. Es tiempo de cortar con todo deuda pendiente. Paga tu deuda, hazte cargo de tus decisiones para que ellas no alcancen a tus hijos. Que sí los alcancen la bendición que viene de parte de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Miren qué bárbaro. Todo obra para bien. Todo obra para tu bien en tu vida.